Candente. Bueno, entonces comenzamos a grabar la clase, comenzamos la clase. De lo que vimos la clase pasada, cuando vimos la unidad 6, que trabajamos los contratos de utilización, ¿alguien puede decirme el concepto, cuál es la noción sobre estos contratos de utilización, de qué se tratan? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, hay que ir estudiando. El otro día, cuando hablábamos de los contratos marítimos en general y su sistematización, dijimos que había 3 categorías básicamente entre lo que son los contratos marítimos, que eran los contratos de utilización, contratos de transporte y contratos de remolque. En los de utilización, el objeto del contrato es justamente el aprovechamiento del buque en su función navegatoria, y ahí teníamos los 2 tipos de contratos, locación y fletamento, y a su vez las distintas modalidades que cada uno de esos contratos presenta. Y lo que vamos a empezar a ver en la clase de hoy es el contrato de transporte, donde el objeto del contrato allí es el traslado. Esa es la clave, el traslado de personas o de cosas. Como les decía, como tengo algunos problemitas en la computadora, estoy tratando de compartir pantalla para ir a la presentación, pero todavía no logro abrirlo. A ver, la diferencia entre locación y fletamento, ¿quién me lo puede decir? Nadie. Que la locación sería para el uso y goce y el fletamento es para hacerlo navegar. Es, Dependiendo si es fletamento a tiempo o si es total o parcial, que es para trasladar cosas, ¿no? claro, tiene transporte incluido. Pero entonces, a ver. Principalmente la transferencia de la tenencia del buque se diferencia. Bien, eso es importante. La entrega de luz y goce, como bien dice la primera, y eso implica la transferencia de la tenencia y, por lo tanto, de la calidad de armador. Eso es lo más importante, digamos, la figura del armador pasa del locador al locatario. Y eso se da solamente en el contrato de locación, no así en el contrato de fletamento. En ninguno de los 2 contratos de fletamento, ni en el a tiempo ni en el total o parcial. Cuando es a tiempo, justamente se pone a disposición el buque por un tiempo determinado para que realice una determinada cantidad de viajes, mientras que en el caso del fletamento total o parcial, allí hablábamos del fletamento con transporte, entonces además está esta obligación en cabeza del fletante de realizar el traslado. Esas son las diferencias más importantes. A ver, estoy tratando justamente, perdónenme un momentito, de poder compartir la presentación. De todas formas, está cargada en el aula virtual, así que pueden ubicarla ustedes también, no está disponible. A ver, vamos a ver, creo que ahí agarro. ¿Se ven? Ahora parece, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno. A ver, vamos a ver. Bueno, a mí se me corta no sé qué en la computadora y no puedo ver la presentación yo ahora. Denme un minutito, chicos.
Bueno, ahí está. Bueno, entonces cuando hablamos de contrato de transporte dijimos que podía darse de tres maneras o tres tipos de transporte, que son el transporte de mercancías, el transporte de personas, que sería el contrato de pasaje, y el transporte de equipaje. Vamos a comenzar ahora con lo que es el transporte de cosas o de efectos. Está regulado a partir del artículo 259 de la Ley de Navegación, y que toda la regulación que hace al transporte de mercancías en nuestra ley va muy de la mano con lo que es la Convención de Bruselas del año 1924, que es, digamos, lo que rige a nivel internacional. Esa Convención de Bruselas es el convenio sobre conocimientos de embarque, en realidad es el nombre, y tiene un protocolo adicional que es del año 1968. También lo puede ver en la bibliografía como las reglas de la Haya-Bisbee. Después hay otras convenciones como las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam, pero bueno, eventualmente eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad de responsabilidad. Ahora sí, tener presente esto, que es fundamentalmente ley de navegación y Bruselas, y que van muy, muy de la mano. El artículo 259, entonces, que esta norma y todas las siguientes también, no solamente se van a aplicar a lo que es el transporte de carga en general, que es el título que recibe en la ley, sino que también se va a aplicar cuando el transporte de mercancías se realice como consecuencia de un fletamento total o parcial. Y el artículo 259 dice que cuando el transportador acepte efectos de cuantos cargadores se presenten, aquí recuerden las partes, habíamos señalado, son el transportador y el cargador. El cargador es la persona que presenta la carga. El transporte se rige por las disposiciones de la presente sección en lo que no se haya previsto en el contrato respectivo o en las condiciones del conocimiento. Entonces, esto es como la regla general. Y todos estos artículos del 259 al 266 integran la sección cuarta, básicamente, digamos, son normas que establece la ley, pero que siempre privilegia la autonomía de la voluntad. Entonces, las partes aquí pueden hacer ciertas, eh, o tomar ciertas atribuciones o modificar algunas cuestiones. Pero en el mismo artículo 259 indica que las normas de la sección quinta de este capítulo, que son las que están a partir del artículo 267, son imperativas para las partes. Y esto implica que no pueden alterarse por vía del contrato. Entonces, por ejemplo, y sobre todo a lo que hace a la cuestión de responsabilidad, por ejemplo, del transportador, las partes podrán convenir un límite de responsabilidad más alto, pueden ampliar esa responsabilidad, pero de ninguna manera podrían establecer, por ejemplo, causales de exoneración que no están contempladas en la ley o disminuir esa responsabilidad. Por eso es muy importante tener esto presente, y es esto, que las normas son imperativas para las partes. Y bueno, y que el contrato de transporte debe probarse por escrito. Esto, en la práctica, digamos, la prueba se da a través del documento de transporte, y como vamos a ver más adelante, el documento por excelencia, digamos, es el conocimiento de embarque. Bien.
Hay una serie de disposiciones comunes justamente a partir del artículo 267, que es donde comienza la sección quinta, en donde se establece estas definiciones de lo que entendemos por transportador, por cargador, por mercadería, por consignatario, y a su vez también establece el ámbito de aplicación. El artículo 267 indica justamente que la persona del transportador es la que contrata con el cargador el transporte de mercancías. Ya sea que ese transportador sea el propietario, el armador o el fletador, es quien tenga la disponibilidad del buque. Y no comprende, dice el artículo, esta expresión no comprende al agente marítimo o al intermediario. El cargador, por su parte, es la persona que está encargada de suministrar la carga para el transporte, y aclarar la ley, sea o no sea el fletador, porque dijimos que todas estas disposiciones no solamente se van a aplicar para lo que es estrictamente contrato de transporte, sino también cuando ese transporte sea consecuencia de un fletamento total o parcial. Luego, además, señala lo que se entiende por mercadería, y es todo aquel objeto o efecto cargado a bordo. Vamos a ver que hay algunos efectos, digamos, que quedan al margen de la ley, pero en general todo objeto cargado a bordo es considerado mercadería. Y luego, finalmente, señala lo que es el consignatario, destinatario, que es la persona facultada para obtener la entrega de la mercadería en destino. En lo que hace al ámbito de aplicación, va desde el momento de la carga y hasta la descarga. Y esta parte, o sea, desde la carga y hasta la descarga, es donde las normas de la ley son imperativas para las partes. Lo que sucede antes de la carga queda librado, digamos, a lo que es el principio de autonomía de la voluntad. Se mantiene para antes y para después también, para después de la descarga. Y eso es importante porque cuando hacemos una operación de comercio internacional, la mercancía tiene que salir primero del depósito del exportador, probablemente tendrá que hacer una serie de cuestiones relativas a lo que es el transporte interno en el lugar de origen, o sea, llegar hasta el puerto, tiene que llegar hasta el puerto esa mercancía. Entonces, ahí tenemos todo un periodo en donde además incluye probablemente también trámites y cuestiones que tienen que ver justamente con el despacho de la carga. Luego viene el flete internacional, se produce la descarga, y luego probablemente también tenga que hacer toda una cuestión de trámites de importación, de transporte en el lugar de destino, hasta que finalmente llega al importador. Entonces, aquí tenemos que tener presente, y esto es muy importante, que el ámbito es de carga a descarga. ¿Y por qué lo resalto? Básicamente porque después, por ejemplo, cuando veamos la unidad correspondiente a los seguros, vamos a ver que se pueden convenir cuestiones, cuando veamos los Incoterms, también, que van en un ámbito de aplicación distinto, que es de depósito a depósito. Entonces aquí tenemos que tener esto muy, muy presente. Después otra cuestión que señala la ley en el artículo 268 es que no se aplican al transporte de animales vivos o al de mercaderías efectivamente transportadas sobre cubiertas todas las disposiciones de esta sección. O sea que excluye animales vivos y mercaderías sobre cubierta. El tema de los animales vivos viene por una cuestión de los riesgos especiales que eso representa. Entonces no es que no se puedan transportar animales vivos, pero es que
no van a aplicarse las mismas reglas, tendrán su propia normativa, digamos, y por lo menos en lo que hace al documento de transporte tampoco podremos aplicar lo que son los conocimientos de embarque que vamos a ver después a continuación. Así que esto va por otro documento de embarque que se llama el Waybill o Sea Waybill en inglés, pero tener presente que esto está claramente, digamos, disociado aquí en el artículo 268. Y por último, para completar esas disposiciones comunes, el artículo 269 indica que se aplican al transporte de cajas de carga, llamados containers, las normas convencionales, las leyes especiales y las de esta ley que sean aplicables. Los exceptúa, y esto un poco viene a ser porque en la época en que se hizo Bruselas, esto está conforme, digamos, lo que es el convenio de Bruselas, no existían, no era habitual hacer transporte de mercancías por medio de estos contenedores. Entonces, como no existía en esa época, directamente quedó fuera. En la práctica, la mayor parte de las mercancías son transportadas sobre cubiertas y son transportadas en contenedores. Así que, de alguna manera, no es que esté prohibido hacerlo, como les digo, simplemente que a lo mejor en vez de ir con un conocimiento de embarque, irán con otro tipo de documento de transporte, y de todas formas, la doctrina, la jurisprudencia son uniformes en el sentido de interpretar que las mismas reglas, lo que hace sobre todo a la cuestión de responsabilidad, se van a aplicar también para este tipo de documentos. Y bueno, y la otra cuestión es el tema de las mercancías peligrosas. Esto está en el artículo 283, también muy similar a lo que regula la Convención de Bruselas. Fundamentalmente está inspirado en el valor de la seguridad de la navegación, ¿no? Esto es artículo 283. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si logro. Ahí está. Bueno, ahora empezamos a ver entonces cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes. Nosotros tenemos, en primer lugar, el transportista o transportador, que va a tener una serie de obligaciones que las podemos distinguir: obligaciones sobre la carga y obligaciones sobre el buque. En lo que hace a la carga, por supuesto, la principal cuestión es el traslado de la mercancía, porque el transporte implica exactamente eso. La custodia de esa mercancía, como depositario de la misma, tiene la obligación de custodia. Todo lo que hace a la recepción de la carga, a la carga misma, y luego lo que hace a la entrega y descarga de la mercancía. En lo que hace a... Esto está regulado en el artículo 271. En lo que hace a las operaciones de carga y descarga, es siempre responsabilidad del transportador. Es el transportista, y esto es una norma imperativa, como acabamos de señalar recién, es una norma imperativa que es responsabilidad del transportador. Solamente que a veces se puede estipular, y ahí entran en juego estas cláusulas FIOS, que significa Free In and Out, por las siglas en inglés, o Free In and Out and Stowed, y hay otras, que significan básicamente libre de carga, libre de descarga, o libre de carga y descarga
libre de carga, descarga y estiva, libre de carga, descarga, estiva y arrumaje, digamos, hay muchísimas modalidades que implican una transferencia de gastos de parte del transportador hacia el cargador. Pero que de ninguna manera eso implica una transferencia de riesgo. Eso hay que tenerlo muy presente. Transfiere con estas cláusulas la posibilidad que quien se haga cargo de los gastos de la carga, la descarga, o solo de la carga, o solo de la descarga, por eso digo, estas cláusulas a veces se establece solamente free in, que significa libre carga, o free out, simplemente, que es libre descarga, es libre para el buque. O sea, el transportador, en la práctica, normalmente, va a realizarlo él. No es que lo va a hacer el cargador. Solo que normalmente, como les digo, se factura aparte. Eso se paga aparte de lo que es el flete. Esto, por un lado, lo quiero aclarar porque puede haber algún sector de la doctrina que entienda que se produce también una transferencia de la responsabilidad. Pero es el sector minoritario, como les digo, en general lo que entendemos es que se produce solamente una transferencia de gastos. Y luego vamos a hablar de la cuestión de lo que es la descarga y la entrega también, que es importante, porque no es lo mismo la entrega que la descarga. Pueden coincidir en un momento, se producen en simultáneo, al momento de realizar la descarga se produce la entrega de la mercancía, pero son dos acciones diferentes. Como les digo, ya un poquito más adelante vamos a hablar sobre eso. Y bueno, y también la otra cuestión que hace a las obligaciones del transportador es la cuestión de dar aviso al consignatario, es lo que se denomina esta Notice of Arrival, que significa justamente avisarle que la mercancía va a estar lista y va a estar disponible tal día en tal puerto y todos los detalles, para que pueda justamente recibir la carga. En relación a las obligaciones también, bueno, está la cuestión de las tarifas. Esto está regulado en el artículo 261. Y en lo que hace a la entrega también en particular, en el artículo 264, que se refiere a de qué manera tiene que hacerse esa entrega. Y a veces puede suceder que las mercancías tengan que entrar a un depósito fiscal o que no las pueda entregar por algún motivo, entonces la tienen que descargar en un depósito o depositarla judicialmente. Bueno, allí en el artículo 264 justamente regula este aspecto, que también voy a volver sobre esto cuando hablemos ahora de las cuestiones que hacen también al cargador. Así explico bien en detalle lo que es esto de la entrega y la descarga y cómo se puede producir. Bien, entonces ahora pasamos a lo que son las obligaciones sobre el buque y principalmente, bueno, es la diligencia razonable para poner el buque en estado de navegabilidad, siempre armado y tripulado, porque recordemos que aquí ya el cargador nada puede hacer, no tiene ninguna injerencia, no son las mismas reglas que hablábamos cuando hablamos en el caso de los contratos de utilización,
Entonces el buque tiene que estar armado y tripulado correctamente para cumplir sus funciones y cumplir con todas las rutas, los plazos estipulados, las tarifas publicadas. Bien, a ver, pasamos a la otra. Bueno, aquí tenemos en pantalla lo que serían los derechos del transportista. Puede, entre otras cosas, por ejemplo, sustituir el buque por otro buque distinto para poder realizar sin demoras el transporte convenido. Esto es muy, muy importante cuando tenemos contrato de transporte porque al cargador, en definitiva, lo que le interesa es que la mercancía llegue de un lugar a otro en buenas condiciones y todo lo demás, pero es el traslado. No le interesa la individualización del buque, si es el buque número 5, 6, 7 o el que sea. Lo importante es que esa mercancía llegue. Entonces, cuando despachan, por ejemplo, una encomienda, para trasladarlo, digamos, a un ejemplo cotidiano, ustedes no les interesa saber en qué vehículo va, número de motor, número de chasis, número de patente, no interesa eso, lo que interesa es fundamentalmente que la mercancía llegue. Bueno, entonces, en este sentido, aquí también eso es lo más importante y por eso es que se puede sustituir el buque. No así, por ejemplo, salvo que no haya alguna cuestión en donde, digamos, es por vía de excepción en los contratos de locación o de fletamiento, porque muchas veces el fletador o el locatario realizan y celebran el contrato para aprovechar ese buque y no otro. Pero en el caso del transporte es distinto. Bueno, el transportista entonces puede sustituir el buque, puede también, entre otras cosas, concluir el viaje de manera anticipada en caso de fuerza mayor, y aquí hay básicamente 3 supuestos, que son los supuestos del artículo 286, 287, 288, que básicamente tiene que ver con averías o daños serían que no admiten reparaciones y que producen un retardo excesivo. Ese sería el primer supuesto, entonces puede dar por concluido el viaje. O que exista una orden de la autoridad que lo obligue a desviar su ruta. Y el tercer supuesto sería la imposibilidad de realizar la descarga en el puerto de destino. Allí, en caso en cualquier caso, digamos, siempre va a tener derecho a, digamos, va a tener que comunicarlo, perdón, pero tiene derecho a concluir ese viaje porque obviamente se trata de cuestiones que exceden a lo que es la decisión del transportista, sino que son situaciones de fuerza mayor. Entre sus derechos también, por supuesto, está el de percibir el flete, el principal, así como la principal obligación del cargador es de pagarlo, el flete es el precio. Y ese precio siempre va a ser exigible, en principio, digamos, solamente que en caso de que no se... vamos a ver después cuando veamos en la filmina justamente todo lo relativo al precio y al flete, distintas situaciones que se pueden dar, en donde a veces el derecho de percibir el flete puede ser no el flete íntegro, sino un flete proporcional, o lo que se denomina el falso flete. Pero vemos que en principio es uno de los principales derechos del transportista, y que si no se paga ese flete, el transportador está facultado para
solicitar el embargo de las mercancías, el embargo de la carga. No es posible ejercer el derecho de retención de la carga. No se la puede quedar porque no le pagaron, sino que tiene que pedir el embargo. Esto está en el artículo, me parece 309 de la Ley de Navegación. Bueno, y después, los otros derechos que tiene también son el de desembarcar las mercancías peligrosas, esta cuestión de realizar el depósito de las mercancías en puertos o lanchas, y allí volvemos a lo que mencionábamos recién en cuanto a la forma en que se puede hacer la entrega del artículo 264, ahora lo vamos a leer a continuación, y luego, por supuesto, una serie de causales de exoneración de responsabilidad, que también las vamos a tratar y a explicar cuando veamos la unidad de responsabilidad. Pero en el texto de la ley de navegación ustedes van a ver que no está separado lo que es la regulación del contrato con la regulación de la responsabilidad, está todo dentro de las mismas, digamos, de las mismas acciones, de las mismas partes de la ley. Pero nosotros a los fines didácticos estudiamos primero lo que son los contratos en sí, y luego en la siguiente unidad, en nuestro caso va a ser en la unidad 9, vamos a estudiar todo lo que hace al sistema de responsabilidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, profe, está bien, está claro. No, profe, ninguna duda. Bueno, genial. No, profe. Ah, se me tilda de nuevo la computadora. Espero que, si no llegan a ver o se les corta la pantalla, avísenme, por favor, porque a mí se me corta todo y no veo nada. Pasamos a ver entonces ahora lo que serían las obligaciones del cargador. Entre las obligaciones tiene, por supuesto, la de entregar la carga. Esa entrega tiene que hacerse con todas las marcas, embalajes, señalando cuáles son, por ejemplo, vieron cuando le ponen el sello de frágil o de indicaciones especiales, todo eso tiene que estar en el embalaje de la carga, porque la insuficiencia de estas marcas y estos defectos de embalaje implican una causal de exoneración de responsabilidad para el transportador. Por eso es muy importante que realice la entrega conforme las indicaciones que le da el transportador. Y también entregar toda la documentación relativa a la carga, porque al momento de realizar la carga, digamos, no es que va el cargador directamente el día que está el buque en el puerto y se presenta con 10 contenedores de mercancía para cargar. Todo eso lleva un proceso que comienza con lo que se denomina una declaración de embarque. En esa declaración de embarque, que debe ser exacta con respecto a lo que después efectivamente se va a cargar, el cargador va a detallar cuáles son las características de la carga, su volumen, peso, valor, todas las características, si requiere acondicionamientos especiales en la bodega del buque, porque se necesita, por ejemplo, una cámara frigorífica. Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar señaladas y es muy importante, como les digo, la exactitud de la confección de esa declaración de embarque, porque sobre eso, perdón, escucho un ruidito, no sé si alguien quiere hablar o es simplemente ruido de fondo. Profe,
Buen día, quería hacerte una consulta. Sí, dígame. Al principio de la clase que empezamos hablando de la mercancía, que dijiste que o sea, se debería aprobar por escrito. Dijiste que uno de los medios por excelencia puede ser la declaración del embarque, No, porque no había escuchado bien y como ahora hablaste de la declaración, pensé que se relacionaba. mire, le voy a explicar. Es así. Eh, el documento de transporte, digamos, hay distintos documentos de transporte. Ahora vamos a llegar a eso también, en detalle a lo que es la documentación. El que yo dije que es por excelencia, quizás el documento que prueba el contrato, porque además es título de crédito, título ejecutivo, es negociable, se denomina conocimiento de embarque. Es el conocimiento de embarque, distinto a lo que es la declaración de embarque, pero que sobre la declaración de embarque luego se va a confeccionar ese conocimiento. Por eso ahora me refería a la declaración de embarque y a la importancia de que sea exacta, porque sobre eso se va después confeccionar el conocimiento. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, continuamos. Ahora vamos a llegar a todo el proceso también de cómo se confecciona ese conocimiento de embarque. Pero básicamente, bueno, yo les decía que el cargador va a tener estas obligaciones principales que son justamente, bueno, pagar el flete, por supuesto, que está puesto en la firmina, pero es evidente, tienen que pagar el flete, entregar la carga con todas las marcas y embalajes suficientes y entregar toda la documentación. Y por otra parte, en lo que hace a sus derechos, quizás lo más importante de destacar es la posibilidad de resolver el contrato anticipadamente. Esto está regulado en el artículo 263 de la Ley de Navegación, que indica justamente que después de cargada la mercadería, el cargador puede resolver el contrato dentro del término de la permanencia del buque en el puerto, cuando esto no ocasione retardo en la partida del buque y, bueno, pagando lo que es el flete y los gastos de escala. Bien. En lo que hace al término de prescripción, esto está indicado en el artículo 293, el plazo es de 1 año, y aquí vuelvo un poco a lo que hablábamos recién de la cuestión de la carga y la descarga y la entrega. Me voy a tomar ahora el atrevimiento de leer el artículo 264, medio larguito, pero bueno, si ustedes tienen en mano también la idea de navegación, les pido que lo vayan siguiendo, porque es importante a los fines de señalar estas cuestiones y poder distinguirlas. El artículo 264 se refiere a la entrega de la carga por el transportador y dice que debe entregar la carga en el puerto de destino de acuerdo con lo que disponen el conocimiento, que es el conocimiento de embarque, o el documento de transporte vendría a ser, las reglamentaciones aduaneras y portuarias y los usos y costumbres. Si en virtud de dichas disposiciones las mercaderías deben entrar a un depósito fiscal, la entrega quedará cumplida con la descarga al depósito correspondiente o a lanchas cuando por causas no imputables al buque no pueda efectuarse la descarga de depósito. Y con cargo de notificar
a los interesados en la forma prevista en el artículo 521, que es donde se establecen todas las normas procesales, ¿no? Respecto de todo esto. Verificación de mercancías, etc. Luego dice, si las mercaderías son de despacho directo, esto es porque, a ver, acá me aparto de lo que es el texto del artículo, y es para aclarar esto. Las mercancías pueden ser hechas, digamos, con despacho directo a plaza, o van al depósito provisorio cuando hay un despacho provisorio de importación. Entonces, en el caso de que sea provisorio, el depósito provisorio, allí el transportador va a tener que entregar la carga, o cumple, mejor dicho, con su obligación de efectuar la entrega, cuando ingresa esas mercancías al depósito. En ese depósito luego las mercancías permanecen por un tiempo, aproximadamente son 15 días, que es el tiempo que tiene luego el importador para definir si les va a dar una destinación definitiva, o si esas mercancías van a ser redespachadas, digamos, según sea una importación suspensiva o no. Entonces, tiene 15 días el importador para darle el destino a esa carga, a esos efectos. Pero, mientras tanto, el transportador cumple entregándolas en el depósito. Mientras que en el caso en que sean con despacho directo plaza, eso implica que al momento en que la mercancía es descargada al costado del buque, allí se cumple con la entrega. Se pone a disposición del destinatario, del consignatario, al momento de hacer la descarga, que por supuesto tiene que hacerle el aviso antes, para avisarle cuándo llega la mercancía, cuándo va a estar disponible, en dónde, para que el consignatario pueda hacer la recepción, pero en ese momento se produce la entrega también. Y luego, obviamente, empiezan a correr todos estos plazos procesales para lo que es la verificación, para que obviamente el consignatario, el importador, puedan verificarla y constatar que esté efectivamente en buen estado, que haya llegado toda la carga completa. Bueno, en fin, tiene 5 días de plazo como para hacer la protesta en caso de que no haya llegado conforme lo que tenía que llegar. Si en ese plazo no se hace la protesta, entonces hay una presunción de que fueron entregadas en correcto estado. Esa presunción, de todas maneras, es una presunción iuris tantum, es decir, que eventualmente, después de esos 5 días, tiene todo un año, que es el plazo de prescripción, para hacer los reclamos si corresponde, ofreciendo todos los medios de prueba correspondientes. Pero digamos que esto es básicamente para mostrarles, digamos, qué importante es también para el transportista tener alternativas y tener estas previsiones en cuanto a la manera en que puede realizar la entrega, porque sería un gran y serio inconveniente para él si la ley no dispusiera de estas previsiones que le dan alternativas de cómo hacerlo en caso de que, o bien que el consignatario no se presente, o que se presenten varios tenedores de distintos ejemplares de un mismo conocimiento. Entonces, ¿a quién se lo tiene que entregar? ¿A quién le tiene que entregar la mercancía? Digamos, sería un problema para resolver. O que justamente no pueda hacer la descarga en el muelle porque hay un bloqueo, supónganse. Entonces tiene que tener estas alternativas. Y entre otras cosas, se le permite también que las mercaderías sean descargadas en lanchas. Que no se bajan al buque, sino estas lanchas que funcionan
como si fuera un depósito. Retomo la lectura del artículo 264. Decíamos que cuando es entrega de depósito fiscal, la entrega quedará cumplida con la descarga al depósito correspondiente o a lanchas, cuando por causas no imputables al buque, no pueda efectuarse la descarga en el depósito. Si las mercaderías son de despacho directo, el consignatario no concurre a recibirlas, que es este último caso que hablábamos recién, o se rehúsa a recibirlas, con notificación al mismo, si es conocido, o a la persona indicada en el conocimiento de embarque, el transportador puede cumplir la entrega descargándola a lanchas o a tierra, pero por cuenta y riesgo del titular de las mercaderías. O sea que después va a tener que pagar los gastos, y si se pierden, las mercancías se pierden para el dueño, digamos. Ya no se pagan, no se pierden para el transportista. Se transfiere el riesgo porque el transportador cumple con su obligación de hacer la entrega. Y dice luego, el armador de las lanchas se convierte en este caso en el depositario de la carga recibida en representación del consignatario. Y luego el párrafo final del artículo indica que si la mercadería es reclamada por varios tenedores de distintos ejemplares de un mismo conocimiento, el transportador debe depositarla judicialmente por cuenta y riesgo de la misma, es decir, por cuenta y riesgo de la carga. O sea, él se libera de esa responsabilidad, porque con eso se entiende que se produce la entrega. Bueno, y para señalarles también, así como hablamos de la acción, la acción de prescripción, tenemos también en el artículo 294 lo que se denomina la acción de repetición, que es de alguna forma una acción en donde lo que se pretende hacer es, digamos, que el transportador, a ver, si el transportador tiene la posibilidad de ejercer una acción de repetición contra el cargador o contra terceros, tiene que notificar ese reclamo al cargador o al tercero dentro de un plazo, que digamos, esto es lo que establece el artículo 293. Y a ver, voy a leer el artículo 294, que dice que pueden ser ejercidas estas acciones de repetición aún después de la expiración del plazo previsto en el artículo 293. O sea, más allá de lo que sería el plazo de prescripción. Bueno, básicamente es eso. También prescribe la acción de repetición por el plazo de 1 año. Y ahora lo que vamos a pasar a ver es la cuestión referida justamente al conocimiento o a los conocimientos de embarque, que dijimos que son el documento de transporte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario o algo? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces seguimos avanzando. Hacíamos mención hace un ratito de que a fin de confeccionar este documento de transporte, el cargador debía, en primer lugar, presentar lo que se denomina una declaración de embarque.
Entonces, ¿cómo llegamos justamente a poder tener el conocimiento? En primer lugar, el cargador tiene que informarle, antes de llevarle la carga, al transportador qué es lo que quiere transportar. Una vez presentada esa declaración de embarque y aceptada por parte del transportador, se le va a emitir al cargador lo que se denomina una orden de embarque. La orden de embarque justamente la indicación de que puede proceder a realizar la carga. Esa orden de embarque, una vez que esté en poder, digamos, del cargador, se va a acercar al buque, va a llevar su carga y probablemente no se complete o puede o no, digamos, completarse la carga en un solo momento, pero a veces no, esto no es posible, sino que se hace por partes. Y entonces, a medida que va ingresando la carga al buque, se le va a extender al cargador una serie de recibos provisorios. Son esos recibos de carga. Cuando esté completa la carga, allí entonces se confecciona conocimiento de embarque y contra la entrega de todos esos recibos provisorios, el transportador le entrega al cargador el conocimiento de embarque. O sea que tenemos estos documentos básicamente a tener en cuenta. Declaración de embarque, orden de embarque, recibos provisorios y recién llegamos al conocimiento. El conocimiento es la prueba del contrato de transporte. Primero que es obviamente una prueba de recibo de la mercancía, porque si no la hubiera recibido tampoco existiría el documento, o sea que prueba el recibo, pero sobre todo prueba el contrato de transporte. Además es un título de crédito, y esto es muy importante, porque implica que es negociable y el tenedor legítimo del conocimiento tiene derecho a disponer de la mercancía, independientemente de que tenga o no tenga en su poder la carga, pero teniendo el conocimiento de embarque puede negociar. Y se expiden obviamente como los títulos de crédito, puede ser nominativo a la orden, al portador. Y además, bueno, es título ejecutivo porque justamente da acción ejecutiva para reclamar la entrega. Y toda esa parte, digamos, lo que es el aspecto procesal, está regulado por los artículos 585, 586, 587 de la Ley de Navegación. Y todo lo que hace a la cuestión de los conocimientos de embarque está regulado en la ley a partir del artículo 295. En el artículo 298, puntualmente, se indican cuáles son los requisitos, los elementos que debe contener un conocimiento de embarque. Entonces, entre otras cosas, obviamente tienen que tener el nombre y domicilio de las partes, la indicación del nombre y nacionalidad del buque, puerto de carga, puerto de descarga, todas las indicaciones en relación al destinatario también, o consignatario, porque recuerden que hay que dar este aviso, esta notificación de llegada, de cuando llega el buque para que pueda retirar la mercadería. Todo lo que hace a la naturaleza y calidad de esa mercancía también, como les decía recién, tiene que ser exacto. Así como la declaración de embarque tiene que coincidir exactamente con lo que efectivamente se carga, después es importante que el conocimiento, cuando se verifique,
coincida también, porque si no coincide, lo que viene después es una serie de inserción de reservas en ese conocimiento que pueden obstaculizar la circulación del conocimiento, su negociabilidad, puede presentarle inconvenientes al transportador al momento de hacer la entrega, cuando tenga que dársela al consignatario, puede hacerle algún tipo de reclamo. Entonces es muy, muy importante que todo esto coincida. Y en caso de que tenga reservas, se denomina conocimiento sucio, justamente porque no coincide lo que dice el conocimiento con lo que efectivamente se carga. Y esto hace al número de piezas, el bulto, la cantidad, el peso, a las marcas de identificación de la carga. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el precio, el número de originales entregados, y aquí es importante destacar que se refiere al número de originales. El conocimiento de embarque puede ser emitido hasta en 3 ejemplares originales. Porque obviamente que uno lo va a necesitar el transportador, otro lo va a necesitar el consignatario para recibir la entrega, el cargador, el banco le va a pedir, supónganse que la modalidad de pago se hace a través de una carta de crédito, y a lo mejor el importador, para pagarle al exportador, pide que presente ante el banco corresponsal una serie de documentos, entre ellos el conocimiento de embarque. O para la contratación de los seguros, también le pueden pedir conocimiento de embarque. Entonces, hasta 3 ejemplares son originales, que son los que se pueden negociar. Los demás van a tener la leyenda de que no son negociables, porque si no esto justamente puede presentar un problema muy grave, que si después hay 10 conocimientos de embarque originales dando vuelta y se presentan los 10 a reclamar la carga, bueno, obviamente que puede ser un gran problema. Entonces solamente son hasta 3 originales. Y bueno, y luego por último también lugar, fecha, firma del transportador, el agente marítimo o el capitán. Bueno, entonces dijimos recién que hablamos de conocimientos de embarque en general, y justamente la ley de navegación coincide con todo lo que dice la Convención de Bruselas del 24, pero básicamente el conocimiento de embarque no es el único documento de transporte, y existen otros conocimientos que muchas veces se llama conocimiento en general, en la jerga cotidiana se le llama conocimiento, y a lo mejor técnicamente no es un conocimiento de embarque, sino que es otra cosa, es, como les decía, un waybill, o es un conocimiento para embarque, por ejemplo. También tenemos el conocimiento directo. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. En particular, el conocimiento para embarque está regulado en el artículo 303 de la Ley de Navegación, y básicamente consiste en un documento que se extiende al cargador cuando el cargador entrega la mercancía al transportista, pero esta no es inmediatamente cargada a bordo del buque, porque el conocimiento de embarque implica que la carga ha sido embarcada, es decir, que está a bordo del buque. Mientras que el conocimiento para embarque implica que todavía no está a bordo. Puede estar en custodia del transportador, pero aún no está a bordo del buque. Y esto pasa muchas veces cuando la mercancía se entrega al transportador que está en Santa Fe,
para que sea transportada por buque desde Buenos Aires. Entonces, o desde Rosario. Entonces lo que se entrega allí es un conocimiento para embarque. Y luego será transformado, digamos, en un conocimiento de embarque una vez que las mercancías sean efectivamente cargadas a bordo del buque. ¿Alguien tiene ley de navegación ahí en mano mientras están siguiendo la clase? ¿No? Sí, profe. ¿Hay algún voluntario para Sí, leer? profe. ¿Algún voluntario para que no sea solo mi voz todo el tiempo? ¿Algún voluntario para leer el artículo 303 de la ley? El que lo ubique primero, que levante la mano. Profe, yo. Bueno, cómo no, adelante. Conocimiento para embarque, artículo 303. Cuando el cargador entregue las mercaderías en los depósitos del transportador, por haberlo así convenido con éste, debe recibir un conocimiento para embarque con todas las menciones especificadas en el artículo 298, salvo las relativas al buque. Una vez embarcada la mercadería, el transportador, previa devolución por parte del cargador de cualquier documento recibido y que le atribuya derechos sobre ella, debe entregar un nuevo conocimiento o asentar en el conocimiento para embarque el nombre y nacionalidad del buque en que se embarcó la mercadería y la fecha respectiva, con lo cual el documento adquiere el valor del conocimiento de mercadería embarcada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como ven, el conocimiento para embarque, en apariencia, en cuanto al contenido, es exactamente lo mismo que un conocimiento de embarque, solo que no está puesto todavía el dato relativo al buque, porque todavía no ha sido embarcado. Pero apenas en cuanto se embarca la mercadería, o bien se reemplaza conocimiento para entrega el conocimiento para embarque y le dan uno nuevo o sea, se intercambian los documentos, o se completa ese conocimiento para embarque y adquiere el valor, como dice, el valor del conocimiento de mercadería embarcada. Y muchas veces también se utiliza el conocimiento para embarque cuando, por ejemplo, yo les decía regresa un destino provisorio de importación y se le está venciendo el plazo al importador, resulta que esa mercancía en realidad es mercancía en tránsito porque tiene que ser redespachada a otro lado, póngase, no sé, que se trate de partes de una maquinaria para ser integradas en Brasil o en Chile o de autopartes, lo que sea. Para no tener que pagar la multa en aduana, lo que se hace es, se entrega al transportador y aunque no salga en ese momento y ese día el buque, se prevé que va a salir en algún momento, entonces en vez de darle conocimiento de embarque, ya le extiende el conocimiento para embarque y con eso se justifica y se puede evitar esta multa. Es muy útil también el conocimiento para embarque. Otra cuestión distinta es lo que se denomina el conocimiento directo. Y acá esto es quizás lo único que no coincide la ley de navegación con el convenio de Bruselas del 24, porque el conocimiento directo no está regulado en Bruselas ni en Hamburgo, por ejemplo, del 78, tampoco. Hamburgo del 78 no lo hemos ratificado nosotros, en Bruselas sí, pero solamente lo tenemos en la ley a esta cuestión. Vamos a leer el artículo 306, a ver si hay otro voluntario o
bueno, quien más ganas tengas de leer. O me parece que, a ver. Si quiere, continúo. Profe, ¿leo? A ver, ¿quién fue la que habló recién? Yo. La señorita Carla. Profe, ¿leo? A ver, María Azul Azul. es mi nombre. Sí. Adelante. Muchas gracias. Cuando se otorga un conocimiento directo destinado a cubrir el transporte de mercaderías en trayectos servidos por distintos medios de transportes, las disposiciones de esta ley son aplicables únicamente al que se realice por agua. Sus cláusulas rigen todo el transporte hacia la entrega de la mercadería en destino, sin que puedan ser alteradas por los conocimientos que se otorguen por trayectos parciales, los cuales deben mencionar que las mercaderías se transportan bajo un conocimiento directo. Muy bien, muchas gracias. Como ven, estos conocimientos directos son para casos en donde tenemos transporte sucesivo o transporte combinado, cuando hay transporte multimodal. Entonces, como la mercancía va a trasladarse por distintos medios de transporte, acá lo que dice el primer párrafo es que solo se aplican las leyes, las normas del derecho marítimo, la ley de navegación, a aquel trayecto que se realice por agua. Y que todo lo demás va a regir hasta la entrega de la mercadería en destino, y que no se va a poder alterar por los conocimientos que se otorguen por separado, por trayectos parciales. El conocimiento directo es el que funciona, digamos, cuando hay un solo operador, digamos, un transportista, en donde permite que esa mercancía, en vez de tener que ir pasando tener que, digamos, utilizar distintos documentos de transporte, utiliza un único documento de porte o documento de transporte, que es este conocimiento que no es necesariamente de embarque, sino que se llama conocimiento directo y que cubre todo el trayecto. Eso es el conocimiento directo. Luego tenemos en el artículo 307 lo que se denominan las órdenes de entrega fraccionada. Esto hace referencia a lo que son justamente las órdenes de entrega en destino. O sea, esto es para el consignatario. Pero siempre tiene que haber un conocimiento de embarque detrás, o un documento de transporte. No es un sustituto, las órdenes de entrega no son un sustituto del conocimiento, sino que es otro documento adicional. ¿Alguien puede leer ahora el artículo 307? Artículo 307. Órdenes de entrega fraccionada. A pedido del tenedor legítimo del conocimiento, cuando así se convenga en el contrato de transporte, el transportador o su agente marítimo deben librar órdenes de entrega contra el capitán o agente marítimo del buque en el puerto de descarga por fracciones de la carga respectiva. Al expedir tales órdenes de entrega, el transportador o su agente marítimo deben anotar en los originales del conocimiento la calidad y la cantidad de mercadería correspondiente a cada orden, con su firma y con la del tenedor, y retener el documento si el fraccionamiento comprende la totalidad de la carga que amparaba. Las órdenes de entrega pueden ser nominativas a la orden o al portador. La utilización de estos documentos en puertos argentinos queda supeditada al cumplimiento de las disposiciones aduaneras. Bien, entonces acá la clave o lo importante de estas órdenes
de entrega es que permiten que la carga se entregue de manera fraccionada. Y supónganse que el cargador envía, no sé, 10 bultos de carga, 10 paquetes de algo, de alguna mercancía, y bueno, y dice, entréguenle 2 a fulanito, 2 a menganito, 3 a tal otra persona. Entonces, no hay un único destinatario de la carga, y entonces con estas órdenes de entrega, que como ustedes ven también tienen una serie de requisitos que deben cumplir y que también pueden ser nominativas a la orden o al portador, pero no es necesario hacer un conocimiento de embarque para cada uno de los ítems transportados, sino que se hace un único conocimiento de embarque y luego las distintas órdenes de entrega. ¿Mm? Bueno, la otra cuestión que no mencioné recién, o sí, no lo recuerdo, es la cuestión de las reservas. Me parece que lo señalé. Esto hace las reservas que se insertan en el conocimiento de embarque y que tienen que ver con las contradicciones o las observaciones por cuanto la carga efectivamente cargada no coincide con el documento. Entonces se insertan estas reservas que yo les decía que se llaman conocimientos sucios, aquellos que las contienen y que dificultan de alguna manera la circulación del documento. Para justamente, de alguna manera, contrarrestar el efecto negativo que produce la inserción de reservas, existen los que se llaman las cartas de garantía, son cartas, digamos, convenciones que establecen entre las partes, entre el cargador y el transportador, en donde el transportador va a ser resarcido por todos los perjuicios que le ocasione el conocimiento sucio, es decir, porque el cargador no cargó lo que dijo que iba a cargar y entonces ahora él tiene este problema porque si necesita hacer circular el conocimiento no se lo van a recibir tan fácil, o el destinatario puede, digamos, puede no querer recibir la carga en esas condiciones porque obviamente no coinciden. Entonces, por cualquier problema que tenga el transportador, el cargador se obliga a resarcirlo y en eso consiste básicamente lo que son las cartas de garantía. Bueno, luego vamos a ver lo que dice el artículo 305. Esto ya lo vimos la clase pasada cuando nos referimos a la póliza de fletamento, pero viene bien repasarlo. A ver, ¿quién puede leer, por favor, el artículo 305? ¿Hola? Profe, Bueno, ¿quiere que lea de nuevo? a ver si hay algún otro voluntario. Ahí veo que hay alguien más hablando, ¿o no? Sí. Señor Alberto, a ver. Muy bien. A ver. Artículo 305, prevalencia de la póliza de fletamento. Las cláusulas de las pólizas de fletamento prevalecen entre las partes sobre las del conocimiento, salvo pacto en contrario. Contra terceros, dicha cláusula prevalece cuando el conocimiento se inserte la mención según póliza de fletamento. Bueno, entonces esto es bastante claro, ¿no? Cuando hay una póliza y un conocimiento al mismo tiempo, es decir, tenemos los dos documentos, esto se da cuando obviamente el transporte se realiza como consecuencia de un contrato de fletamento total o parcial. Para las partes prevalece la póliza, pero para los terceros y por todas estas características que tiene el conocimiento de embarque, sería
una solución poco inteligente hacer prevalecer la póliza de fletamento para todo el mundo. Entonces, para los terceros prevalece el conocimiento, para las partes la póliza. Salvo que en el conocimiento de embarque se indique que esta mención que dice según póliza de fletamento, y entonces, bueno, allí sí. Por último, para terminar con esta filmina, bueno, yo les mencionaba los waybills o sea waybills, que son aquellos documentos de transporte que se pueden utilizar cuando se trata de mercancías que no pueden caer bajo el régimen del conocimiento de embarque, en el caso de los contenedores o mercancías sobre cubierta. De todas formas, son documentos que también se pueden utilizar aun cuando sea carga que puede ir bajo conocimiento de embarque. La característica de estos documentos es esencialmente que no son negociables. Entonces, supónganse que a las partes, no al transportador y al cargador, sino a las partes en un contrato de compraventa, el exportador e importador digan, no, no me interesa que ese documento sea negociable, bueno, entonces en vez de ir con conocimiento de embarque, va con el Sea-Wave. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Sí, profe, está bien. Bueno, acá acabo de ver de hace una hora atrás si la mercadería sobre cubierta se refiere a los containers. Respondo esa pregunta porque la acabo de ver, pero bueno, lo dije recién. No solamente son los containers, cualquier mercancía que vaya sobre cubierta, pero en general, y lo que más habitual es que vayan contenedores. Así que bueno, eso. Pasamos ahora entonces, lamentablemente por ahí a lo mejor les puede resultar un poco tedioso, pero la forma de ir analizando y explicando cada una de estas cuestiones es forzosamente a través del articulado de la ley. Así que hacemos mucha lectura de ley de navegación, pero bueno, creo que es la mejor forma de comprenderlo. Bueno, por supuesto que ustedes tienen todo el apoyo de la bibliografía para más detalles, pero bueno, en esta clase y en todas las clases lo que procuro yo justamente es que se puedan comprender los aspectos centrales y que quede claro para que cuando ustedes después lo vayan a estudiar sepan bien a qué se refiere cada concepto, cada situación. Así que bueno, ahora empezamos a hablar del flete, que es el precio que se debe por ese traslado de mercancía. Vamos a ver entonces, dijimos los artículos 308 a 314. En cuanto a la exigibilidad del flete, el artículo 308 dice que salvo disposición en contrario, el transportador solo va a poder exigir el flete cuando pone la carga en destino a disposición de quien sea el tenedor legítimo del conocimiento de embarque. En ese momento recién va a ser exigible el flete. Hace un rato, cuando hablábamos de las distintas obligaciones, los derechos y obligaciones de las partes, dijimos que en cuanto al flete, el transportista puede pedir el embargo de la mercancía cuando no se le pague, pero no tiene derecho de retención, es decir, no puede retener la carga a bordo del buque. Esto está contenido en el artículo 309. Vamos a leer ahora lo que hace
el artículo 311 en referencia a la mercadería que no llega a destino. Y luego vamos a hacer una referencia a lo que es el denominado falso flete, que es un pago que se debe conforme a lo que está establecido en el artículo 262, cuando, digamos, cuando el cargador no realiza la carga en tiempo y forma y el buque tiene que irse, porque se tiene que ir, entonces allí se le debe el pago íntegro. Eso es lo que se llama falso flete. También lo vamos a ver. El flete proporcional, que está en el artículo 313, y el artículo 314, que se refiere a la prohibición de abandono, que es la prohibición de abandonar los efectos, o sea, de dejar la carga como pago del flete. Vamos a leer, para que no se nos haga tan largo, vamos a leer el artículo 311, el 312, el 313 y el 314. A ver si hay algún voluntario para leerlo, si se quieren turnar y leen un artículo cada uno para que no se les haga tan largo. O ya se cansaron de leer todos. A ver. Bueno. Ahí lo leo. Bueno, muy bien. Artículo 311. 311, eso sí, perdón. Mercadería no llegada a destino. No se debe flete por los efectos que no llegaren a destino. Si se ha pagado por adelantado, hay derecho a repetirlo, salvo que se haya estipulado su pago a todo evento o que le falta de llegada sea causa por culpa del cargador o vicio propio de la mercadería, acto de avería gruesa o venta en un puerto de escala en el caso previsto del artículo 213. ¿Sigo? Sí, por favor. 312. Exigibilidad. El flete por los efectos que no llegaren a destino en los casos en el que el transportador tenga derecho a percibirlo es exigible desde la llegada del buque. Y el 313, flete proporcional. En los casos del artículo 286, y en general siempre que el buque resulte inembargable por causas fortuitas o de fuerza mayor, y la mercadería queden a disposición de los cargadores en un puerto de escala, el flete debe proporcionalmente el recorrido efectuado por el buque hasta el lugar en el que se declara la innavegabilidad. Correcto. Sí, justamente eso. En la primera parte de este artículo dice, en general, siempre que el buque resulte innavegable, no innavegable bueno, ese es el supuesto, digamos, del flete proporcional. Se paga una proporción, o sea, no el flete íntegro. Y bueno, y por último el artículo 314, perdón. Prohibición de abandono. No puede hacerse abandono de los efectos en pago de fletes, ni el obligado a su pago puede negarse a hacerlo efectivo, por haber llegado dichos efectos en estado de avería. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, luego les indico que presten atención al momento del estudio, no presenta dificultad, pero son los distintos casos en que se puede resolver el contrato, que está en el artículo 315, allí a continuación. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente filmina, a ver si me responde la computadora, muy bien. Con esto, digamos que cerramos
lo que es la cuestión de transporte de cosas, transporte de mercancías. Vamos a retomar de nuevo, obviamente, después cuando lleguemos a la unidad de responsabilidad, un montón de aspectos que acabamos de ver hoy. Y por supuesto que vamos a trabajar en función de esta unidad en la próxima que viene, la semana que viene, que es la unidad 8, que tiene que ver justamente con todo lo que sucede más allá del transporte en sí, que tiene que ver con las compraventas marítimas, donde el transporte, como indicábamos allá por el principio de las clases, en la unidad 1, el transporte es una operación que forma parte de toda una actividad que es una cadena logística. Y que muchas veces, además, implica cuestiones que tienen que ver con la determinación de los términos de intercambio, con los medios de pago, con la contratación de los seguros. En todo eso vamos a ir integrándolo y avanzando en las unidades que vienen, la 8, la 9 y la 10. Ahora, brevemente, digamos, porque ya estamos un poquito sobre la hora, de todas formas eh, no es muy extenso y no presenta gran dificultad, y también vamos a retomar las cuestiones relativas al transporte de personas, o sea, el contrato de pasaje y a las de equipaje cuando veamos la unidad de responsabilidad. Pero a grandes rasgos, lo más importante, bueno, es tener presente que el contrato de pasaje implica el traslado por agua de una persona, digamos, de un lugar a otro, pero que tiene, obviamente, necesidades especiales, y sobre todo en función de la duración del viaje, que las personas no pueden estar quietas en una bodega, ¿no? O sea, por cuestión de humanidad, obviamente, necesitan desplazarse, necesitan recibir alimentos, contar con asistencia médica, muchas veces el transporte de personas no es un mero transporte, sino que implica toda una cuestión de recreación. Por ejemplo, el caso de los cruceros, ¿no? Donde funciona como hotel con actividades recreativas, con espectáculos, con una serie de servicios a bordo que obviamente merece consideraciones especiales, regulaciones especiales, porque son necesidades distintas. Y este contrato de pasaje tiene como accesorio, necesariamente también, el contrato de equipaje. Las personas, obviamente, que necesitan llevar elementos personales a bordo del buque. En principio, las obligaciones del transportista siempre son en atención a la navegabilidad del buque, esto se mantiene siempre, ¿no? Realizar el viaje convenido, poner todos los medios necesarios, si no están disponibles en el puerto, va a ser a cargo del transportista implementarlos para que el embarque y el desembarque de los pasajeros sea de forma segura, sea de forma adecuada. Y por supuesto va a tener una gran responsabilidad por todo lo que hace a la salud, a la integridad y a la seguridad tanto del pasajero como de su equipaje. Esas son sus principales obligaciones. Y luego, en relación a las obligaciones del pasajero, obviamente pagar el precio, que se mantiene esa obligación de pagar el precio, aún en el caso de que haya muerte o algún impedimento del pasajero, o si desiste del viaje, dando aviso al transportador antes de la partida. Entonces, allí también va a pagar una parte proporcional del precio.
Esto está regulado en los artículos 324, 325, 326. A partir del artículo 317 comienza lo que es el régimen del transporte de personas, pero bueno, estas cuestiones en particulares están en esos artículos. También el transportador tiene un derecho de retención sobre el equipaje, que le posibilita el ejercicio del privilegio correspondiente. Esto está previsto en el artículo 344 de la ley. A ver si lo tengo a mano, se los leo yo. El artículo 344 dice derecho de retención. El transportador tiene derecho de retención sobre todos los objetos que el pasajero tenga a bordo, mientras no le sea pagado el importe del pasaje y de todos los gastos que aquel haya hecho durante el viaje. Acuérdense que recién cuando hablábamos en el caso del transporte de mercancías, no estaba permitido, está prohibido ejercer un derecho de retención. Sí, para las mercancías procede el embargo, pero acá no es distinto. Cuando se trata, digamos, de un transporte de personas, sí procede sobre los objetos que el pasajero tenga a bordo. Bien, y luego, a ver, vamos a pasar a la siguiente. Algunas breves consideraciones en relación a lo que hace al transporte gratuito. En general, el contrato de pasaje es un contrato oneroso, se paga un precio por ese transporte, se prueba por escrito, la forma de probarlo es el billete de pasaje o el boleto de pasaje, pero se pueden dar situaciones en donde sea el transportador, sea un transportador habitual, que por el motivo X que se trate, que era, en ese momento no se le cobró por desperfectos de que no se podía cobrar porque la máquina expendedora de boletos no funcionaba, o lo que fuera, no se le cobra a un pasajero el boleto. No estoy pensando en un crucero porque sería medio exótico que eso sucediera, pero supóngase un buquebús o un transporte así corto. El transporte es gratuito, pero quien realiza el transporte es un transportador habitual, es muy distinto en lo que hace todo lo que es la aplicación después del régimen de responsabilidad, es muy distinto a que si ustedes se suben a bordo del yate de un amigo que los lleva a dar una vuelta por el lago o por el mar. Entonces, ahí no hay habitualidad. Y las reglas, como les digo, en lo que hace a la cuestión de la responsabilidad, van a ser diferentes. En este sentido, prestar atención a lo que son los artículos 352 de la ley, que se refiere justamente al transporte benévolo. El transporte benévolo sería justamente eso, el transporte gratuito, y el artículo 353, que se refiere a la responsabilidad del transportador, que obviamente, como les digo, las normas aquí en la ley de navegación están intercaladas lo que hace el contrato con lo que hace la responsabilidad de manera permanente, porque no las podemos separar. Pero, bueno, a los fines didácticos, estas cuestiones relativas bien a lo que es la cuestión de la conformación del contrato, las vemos ahora, y las de la responsabilidad después. Pero bueno, con eso ya tienen la indicación de cuáles son las normas a las cuales tienen que prestar atención, y también, bueno, la prescripción es de 1 año, es el artículo 345. Por último, ya para cerrar, nos referimos al transporte de equipaje. Indicamos que el transporte de equipaje es
un accesorio del transporte de pasaje. En el artículo 333, allí está indicado que justamente el precio del pasaje está comprendido el del transporte de equipaje del pasajero. Siempre va a haber que respetar los límites de cantidad, de peso, volumen, así como, no sé si alguno de ustedes habrá tenido la posibilidad de viajar en un buque, pero bueno, si lo han hecho en un avión, por ejemplo, saben que les dicen, bueno, la maleta de cabina es de tal tamaño por tal tamaño, X peso, bueno, todas esas indicaciones tienen que respetarse. Eh, Todo lo que sea equipaje que no va, perdón, un momentito. Perdón, me agarró tos, justa. Disculpen la interrupción. Les decía, todo lo que es equipaje de uso personal del pasajero, que lo lleva consigo, es eso lo que se entiende por equipaje, como dice el artículo 333. Los que sean de otra naturaleza pagarán el flete correspondiente como carga. Y luego, el documento, digamos, que va a aprobar ese equipaje, que es el que va guardado en bodega, porque el que está, digamos, el de uso personal que tiene consigo el pasajero no, pero el que va en bodega lleva un documento que se llama guía de equipaje, que es justamente el que prueba el equipaje que eventualmente, digamos, sobre eso después se determinan también todas las cuestiones que hacen a la responsabilidad, que lo vamos a ver también en esa unidad correspondiente. Pero bueno, pueden ver cuáles son los elementos y los requisitos que debe tener esa guía de equipaje en el artículo 334 de la ley. Y con esto ya vamos terminando. Breve, pero no quería dejarlo fuera de estudio, digamos, lo que hace el contrato de remolque. Acá con esto cerramos recién lo que es contrato de transporte. De todos los contratos marítimos ya vimos los de utilización y vimos los de transporte. Los últimos que nos quedan son estos, donde las partes son el buque remolcador y el buque remolcado, y el objeto del contrato es justamente la prestación de una fuerza motriz, es la tracción que presta un buque a otro buque para su desplazamiento en el agua. Y acá es clave, sobre todo está destacado allí, que sea de un buque a otro buque. Si la asistencia o esa tracción se la presta una máquina, una grúa que está fija en el puerto, o la fuerza de 100 hombres o de lo que sea, que lo tiran de sogas para ayudarlo a hacer esos desplazamientos y esos movimientos, eso no es un contrato de remolque. Tiene que haber, digamos, un buque que presta la asistencia y un buque que la recibe. ¿Mm? Y por otro lado, tiene que ser justamente para ese fin de desplazamiento en el agua, sea para hacer una maniobra determinada, que es el remolque maniobra. Esto implica facilitarle algún movimiento, a veces los buques que son de gran porte, o que es un muelle que tiene determinadas características que hacen que sea incómodo el ingreso del buque al puerto o la salida. A veces se lo asiste con buques remolcadores que justamente le ayudan a hacer los giros, a acercarse, salir, a veces incluso, aunque no sean difíciles en particular las maniobras en un puerto, pero
las condiciones meteorológicas pueden afectar, porque subió la marea, porque hay viento, porque lo que sea, hace que el buque necesite este tipo de asistencia. En el caso del remolque maniobra, que es para hacer este tipo de operaciones, la dirección de la maniobra pertenece al buque remolcado, es decir, el que es el buque que es asistido va a ser el que va a dirigir la operación, digamos, y sobre quién va a recaer también la responsabilidad. Mientras que en el caso del remolque transporte, la finalidad allí es distinta, hay una finalidad de transporte, porque no solamente es la prestación de la fuerza motriz, sino que tiene que haber un traslado, es para llevar un buque de un lugar a otro. Y muchas veces, a bordo del buque remolcado, ni siquiera está el capitán, ni hay tripulación, ni hay nadie, es simplemente el buque o el buque con la carga, pero no hay nadie que lo esté conduciendo al buque que es remolcado. Allí la dirección del convoy, el convoy es justamente si fuera el trencito, ¿no? Como si la locomotora fuera el remolcador y el buque, o los buques, porque a veces van realmente como un trencito, digamos, una serie de barcazas, o esto se ve mucho, por ejemplo, en el río Paraná. Allí la dirección pertenece al remolcador, y por lo tanto también va a ser responsable de todo de lo que sucede, porque es sobre él quien recae la dirección de todo el convoy. Esto lo van a ver ustedes bien en los artículos 350 y... a ver que llego, así les digo exactamente, 354, 355, 356, bueno, allí está justamente regulado el contrato de remolque. No me voy a detener ahora porque ya se nos está acabando la hora de la clase, pero bueno, en la bibliografía lo van a encontrar diversas teorías en lo que hace la naturaleza jurídica de este contrato, o de estos contratos, porque en realidad la naturaleza jurídica de uno y del otro son definitivamente diferentes. Hay algunos que los consideran una especie de, por ejemplo, el caso del remolque maniobra, una locación de servicios, otra locación de obra, o si el remolque transporte es una especie de fletamento o es una especie de transporte. En definitiva, digamos, y adelantándome un poco a lo que ustedes después van a estudiar y van a leer de manera detenida, Malvagni bueno, obviamente sobre sus proyectos se hace en nuestra ley de navegación, entiende que justamente, y es lo que está reflejado en los artículos 354 y 355, que vendría a ser una especie de transporte, el remolque transporte y de locación de servicios, el remolque maniobra. Pero bueno, es interesante toda la discusión en torno a lo que es la naturaleza jurídica de este contrato. Bueno, y por último, el plazo de prescripción para las acciones que derivan de estos contratos es de 1 año, pero es interesante la redacción del artículo, porque dice que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de remolque transporte se rigen por las disposiciones pertenecientes al contrato de transporte de cosas. Entonces tenemos que regirnos al artículo referido a transporte. Mientras que en el caso de las originadas por un contrato de remolque maniobra, prescriben por el transcurso de 1 año, justamente ahí les da el plazo, desde la fecha en que se realizó o debió realizarse la operación. Bien, bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario, si quedó claro. Quedó claro.
Bueno, yo les voy a recomendar en la medida que puedan, yo sé que pueden estar ahora también todavía con exámenes finales, con parciales, no todavía, pero probablemente estén estudiando, en la medida que puedan, para que vayan haciendo también las guías de actividades de estas unidades que están en el aula virtual. Hay una guía para la unidad 6 y hay una guía para la unidad 7, que están en la pestaña justamente de cada una de las unidades. He recibido hasta ahora con gran satisfacción algunas actividades de la unidad 3, actividades de la unidad 4, resolución del caso práctico también de la unidad 4 de buque. Así que bueno, los animo a que sigan trabajando en las actividades porque creo que les va a venir bien para no atrasarse con el estudio y para ordenarlo de la mejor manera posible. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces los libero y nos vemos el lunes. Continuamos con la unidad 8. Muchas gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Adiós.